Bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Como siempre, compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios. Y hoy quiero hablarles de un tema un tanto de debate en la feligresía, en medio de la iglesia cristiana, los creyentes en Dios. Puesto que hay algunos que dicen que pueden tomar una copa de vino. Otros dicen que pueden tomar su copa de vino y subir al altar. Otros apuestan a que no pueden subir al altar, puesto que es pecado. Y generalizan todo esto del vino. Entonces, he recibido en estos días una fuerte impartición o ministración del Dios Todopoderoso con relación a este tema. Y el tema que he recibido es, de parte de Dios, los códigos secretos. Los códigos secretos con relación al último vino. Esa cita bíblica que siempre es muy mencionada en la iglesia, al cual yo voy a traerme a dar lectura como texto base. Revelación de los códigos secretos del último vino es el tema de este análisis, de este estudio. Pero antes que nada, yo voy a apelar a la revelación, a la instrucción, la iluminación y enseñanza plena e infalible del Espíritu Santo, para que sea Él en esta hora quien me esté dando las palabras que debo decir a través de estos medios, para edificarnos todos en lo que es su justicia, su amor y su santidad plena en nuestras vidas, puesto que la santidad es imputada de parte de Dios al hombre. La santidad es imputada, puesto que la palabra de Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Pero hay cosas no, que a veces Dios se la prohíbe a algunos, pero a otros no. Entonces, en ese sentido, yo voy a entrar en esta dimensión sobrenatural por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y para ello, yo voy a dar lectura al primer texto base. Vamos a considerar varios artículos, pero vamos a dar lectura al principal, que es está ubicado en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios que han sido leídas. Dios traerá la revelación de estos secretos, de estos misterios. Estos necesariamente fueron señales. Estos fueron señales de la manifestación de la gloria de Dios. Así como dice en el verso que terminamos de la lectura. Dice que Jesús, quiero repetir la última parte del verso que terminamos de la lectura. Dice que el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Como es costumbre, todo hombre, tú cuando invita a personas, tú le sacas lo mejor que tienes para servirle. Tú le das de lo mejor, del mejor vino que tú tienes. Y dice: y cuando ya han bebido mucho, entonces saca lo poco que te queda, o sea, lo inferior. Por el de más calidad tú lo sirves primero, dice acá.
Y sigue diciendo, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Principio de señales para manifestación de la gloria de Dios. El buen vino, la última cosecha. Yo quiero que graben esa palabra. El buen vino, la última cosecha. Gloria a Dios. Aquí vemos la historia de Jesús cuando estaba en una fiesta. Señor, era una fiesta. Y dice que la madre de Jesús, se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo al maestro, maestro, se acabó el vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué Jesús le dice esto a su madre? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os mande. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Más adelante voy a mencionar lo que es el rito de la purificación. Y dice que la llenaron hasta arriba la tinaja. El maestro lo envía al maestresala. Entonces cuando el maestresala prueba el agua, echa vino, dice que el maestresala llamó al esposo, era una boda. Los maestresala llamaron al esposo y le dijeron, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha terminado sirve el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué los sirvientes le dicen esto al esposo, al que se había casado? Gloria a Dios. El rito de la purificación en el pueblo de Israel, entre los judíos, las abluciones son ejemplos de que incluían lavarse las manos y los pies, o la inmersión total en agua viva, es decir, en el mar, un río, un manantial, o en el misbak, o baño ritual judío. Esto se lleva a cabo antes de los servicios religiosos, antes y después de los alimentos o en otras ocasiones especiales. Ese es el rito de la purificación. Nos vamos a desglosar el verso que terminamos de dar lectura más adelante. Los maestresala eran los criados en la casa real, que se ocupaba de la distribución de la comida y de probarla para prevenir envenenamiento. Aquí vemos que los maestresala, los sirvientes, son enviados para servir el vino, y ellos le dicen al esposo, tú en realidad has servido el vino, y todo hombre sirve primero el buen vino y deja lo inferior para último, pero tú has dejado para último el mejor. Los códigos secretos del último vino. Ese es el tema del análisis que vamos a hacer hoy con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el vino bíblicamente? Vamos a ver qué quiere decir esta metáfora. Según los sofistas, cuya filosofía concibe el mundo como una emanación de Dios, consideran el vino como un símbolo de la gracia divina. Ellos consideran el vino como un símbolo de la gracia divina y heredan una idea que tiene gran relieve en el cristianismo, como nosotros la concebimos hoy día y es natural. Aunque es mucho más antigua, la del vino como sangre divina, para griegos y romanos, es la sangre de Dionisio, Baco, etc. La Biblia hace referencia al vino en varias ocasiones. La Biblia dice que Noé se embriagó, uno de los patriarcas se embriagó luego de beber el vino después del diluvio. Dice que Noé plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, Jesús convierte el agua en vino. Es elogiado en Eclesiastés y vilipendiado en Proverbios. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se especifica el tipo de vino hasta ahora. Vamos a buscar qué tipo de vino bebió Jesús. Y si es que él lo tomó, claro está. Porque algunos que argumentan que él bebió otro, quizás que él no lo tomó. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo en este día. ¿Qué significado tiene el vino y el aceite en la Biblia? Como es natural, algunos ya tienen la idea de que el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Esto es una metáfora. Pero en cuanto al vino, representa la sangre de Cristo. Los elementos del vino
representan la sangre de Cristo, son una metáfora, una representación. Dice, en 1 Samuel nos muestran cuando vino el aceite de unción, vino también el Espíritu Santo sobre David. Pero vamos a seguir argumentando cuántos tipos de vino hay en la Biblia. Vamos a ver. Según mi análisis, hay diferentes variedades de vino en los tiempos bíblicos. Existen rojos, blancos, secos, dulces, etcétera, etcétera. Pero vamos a analizar un poquito el contexto histórico para ver con más propiedad. Porque es que ahí sea la historia para saber de profecía, para saber en qué contexto histórico estamos hablando de la elaboración del vino y cómo fue utilizado de manera metafórica para el Señor darle un mensaje a aquellas personas que estaban en una fiesta. Era una boda, señores, se estaba bebiendo, no como algunos quieren malinterpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a darle una ojeada aquí a lo que es la parte histórica. Según aquí mi análisis por Oren Lieberman, eso fue en el año 2015 que hizo esta investigación, diciendo que había diferentes variedades de vino y que en cuanto al color habían rojo, blanco, secos y dulces. Según Lieberman, la Biblia hace referencia al vino en varias ocasiones. Noé se embriagó luego de beber él mismo después del diluvio. Jesús convirtió el agua en vino. Es elogiado en Eclesiastés y vilipendiado en Proverbios, porque dice en Proverbios que el vino es escarnecedor. Y la sidra y la cerveza alborotadora. Cualquiera que por ello hierro no es sabio, dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura se especifica qué tipo de vino fue que se sirvió aquí en aquel día. Entonces, un pequeño pero creciente número de bodegas en Israel y Cisjordania están tratando de recrear el vino de la Biblia, al combinar antiguas variedades de uva con la ciencia moderna para identificar y producir el vino consumido hace miles de años en la Tierra Santa. ¿Están escuchando esto, señores? A la gente le entusiasma mucho beber vino que el rey David tuvo en su mesa. O sea, que el rey David tuvo un vino en su mesa también, significa que lo tomó. Y por la misma razón Jesús o cualquier otra figura bíblica, acá ya están argumentando el historiador de que Jesús también tomó vino. Era la época, era la tradición, era costumbre poner en la mesa un poquito de vino. ¿Para qué fines? Bueno, puede ser para fines recreativos, para fines de una reunión, de negocio, lo que sea. Pero aquí se le quiere dar un matiz, no para embriagarse, vamos a decirlo así. Más adelante voy a hablar de eso. Por ejemplo, dice aquí Eliyashi Drori, quien inició una bodega boutique cerca de su casa en el asentamiento de Cisjordania. Dice que todos crecieron aquí, todos ellos vinieron aquí y todos comieron y bebieron vino aquí, dice este investigador. Drori, investigador de vinos del Centro Regional R&D de Samaria en la Universidad de Ariel, examina las semillas de uvas preservadas que fueron encontradas por excavaciones arqueológicas para identificar los tipos de uva utilizados para hacer el vino. Seguimos. Él dice que había diferentes variedades de vino en los tiempos bíblicos, rojo, blanco, seco y dulce, pero dice que posiblemente no hacían vino de uvas específicas como las actuales variedades Cabernet, Sauvignon y Merlot. Su investigación ha identificado 120 variedades, oigan esto, señores, 120 variedades de uvas únicas en la región, de las cuales unas 20 son adecuadas para la elaboración del vino. Dice él, para mí volver a conectarnos con eso en realidad es volver a conectarnos en nuestras raíces, con nuestra historia y con la forma de vida de nuestros antepasados. Eso es algo importante para mí, dice Drori. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la uva francesa en cuanto a lo que era el dominio otomano. La producción de vino estuvo estrictamente limitada a la Tierra Santa durante cientos de años bajo el Imperio Otomano. Las uvas que sobrevivieron fueron uvas de mesa, pero no todas las uvas de mesa producen un buen vino. Sigue diciendo, cuando el barón Edmond de Rothschild reinició la industria del vino de Israel en la década de 1880, utilizó para ello uvas importadas de Francia. Seguimos. Hoy en día más o menos 300 bodegas de Israel producen 36 millones de botellas de vino. Los productores de vino dicen que las uvas importadas solo permitirán que la industria del vino avance hasta cierto punto.
Las uvas nativas dieron lugar a un nuevo mercado potencial para los productores locales de vino. Vamos a ver único en la región de Belén. En el valle entre Belén y Jerusalén, las ciudades que marcan el comienzo y el fin de la vida de Cristo, Gemisán Winery fue la primera en producir vino de que utiliza solo uvas nativas de la región desde el 2008. Y sigue diciendo, utiliza uvas como Doboki, Handali y Baladi. Estos no son tipos de vino conocidos, pero Cremizán espera que eso cambie. En el mercado del vino altamente competitivo, ofrecer un producto único puede hacer una gran diferencia. Dice, para mantenerse fuerte en el mercado es necesario contar con vinos únicos como estos. Dice Siad Vital, gerente de venta de Cremizán. Estamos hablando de uvas que estuvieron aquí desde hace miles de años. Escuchen esto, señores. Nosotros no estábamos aquí, pero podemos imaginar que bebían este tipo de vino. Su vinicultor Fadi Baraset interviene y esperamos que Jesús se sienta satisfecho con nuestro vino. Oigan lo que dice este vinicultor. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 8 al 15, por medio de un ángel Dios anuncia anticipadamente el advenimiento de un profeta, que es el profeta Juan, y le hace la advertencia a su padre, Zacarías, el sacerdote Zacarías, y le dice a través del ángel que este no iba a beber vino ni sidra porque iba a ser nazareo, dedicado o apartado para Dios. ¿Por qué Dios anuncia de manera anticipada a sus padres que este niño no iba a poder tomar vino ni sidra? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a analizarlo en el texto que vamos a dar lectura. Lucas 1, 8 al 15. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Palabra de Dios. Vamos a ver por qué Dios de manera anticipada le manda las instrucciones a los padres de Juan el Bautista de que no podía tomar vino ni sidra y iba a ser dedicado y apartado para Dios. Vamos a ver por qué. Es que acaso algunos pueden tomar y no les sucede nada, y otros pueden tomar y no les sucede nada. Esa es la interpretación. Vamos a ver. ¿Qué era un nazareo en el Antiguo Testamento? Bueno, un nazareo dentro de Israel eran personas consagradas a Yahweh, a Dios. Se abstenían de vino, se dejaban el pelo largo y se entregaban a la causa de Yahweh. Era la tradición, señores. Era la costumbre. Como soldados de la guerra santa. Como soldados de la guerra santa, porque todos entendemos que Israel peleó muchas guerras santas. La ley del nazareato ha sido desarrollada en Números 6, 1 al 21. El nazareo más famoso fue Sansón, guerrero carismático. Puede que te pregunte, ¿qué significa la palabra nazareo? ¿Qué significa la palabra nazareo? El nazareo era la persona que se consagraba a Dios, y no hay que confundir esta palabra con nazareno, que es la persona originaria de Nazaret, la comunidad, el lugar de donde nació Jesús. Otra pregunta sería, ¿cuáles eran los votos de Sansón? Vemos acá, en el caso de que un hombre o mujer no levita desearan dedicarse a dicho servicio por un periodo de tiempo, podían hacerlo bajo el voto de nazareo, que proviene de un verbo hebreo que significa separar o consagrar. Llegado a este punto, ¿quién de los jueces fue nazareo entonces? Vemos aquí que Sansón, uno de los jueces de Israel, fue consagrado como nazareo desde el seno de su madre. ¿Por qué yo le estoy dando todos estos detalles? Porque es necesario conocer las raíces, la historia de cómo se va a ir desarrollando en un contexto histórico algunas de las prácticas tradicionales del pueblo judío
Y hoy nosotros venimos acá en el pleno siglo XXI y entonces hablamos del vino y no sabemos qué uso tenía en aquel entonces. Vamos a ver cuántos tipos de vinos había según la Biblia. Bueno, esa parte ya le dimos lectura. Pero vamos acá a analizar lo que dice el apóstol San Pablo a los Efesios en su capítulo 5, verso 18. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol San Pablo dice no os embriaguéis? ¿Es que acaso tenían una costumbre habitual de darse su traguito de vino, darse su petacazo, como decimos aquí en buen dominicano? ¿Es que acaso ellos ponían un traguito de vino en la mesa cuando iban a tomarse los alimentos, cuando tenían una reunión específica, una reunión de negocio, etcétera, etcétera? ¿Eran costumbres? ¿Por qué el apóstol San Pablo dice no embriaguéis? Él no le está haciendo la corrección de que no tomen. Él se dice, mire, ustedes tienen que ser prudentes a la hora de tomar el vino, no se embriaguen. Parece que era una costumbre entre los creyentes darse un trago de vino, pero vámonos para allá. Dice aquí, ¿por qué el vino representa la sangre de Cristo? Bueno, para hablar de esto necesariamente tenemos que hablar de una doctrina que predican la iglesia tradicional, la iglesia católica, los sacerdotes la enseñan. En la iglesia cristiana, en la iglesia carismática, la pentecostal, también enseñan esta doctrina, pero ellos hacen énfasis en sus enseñanzas, en su liturgia de esta doctrina, y es la doctrina de la transubstanciación. O sea, la representación simbólica o metafórica de la sangre de Cristo. Según las enseñanzas de la iglesia, la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Es una representación, señores, puesto que nosotros como humanos pues nos alimentamos de la tierra, de ella tomamos el agua y de ella tomamos todos los alimentos, de manera pues que lo que nosotros brotamos por nuestra vena no es otra cosa más de lo que se toma de la tierra. Entonces Jesús, al vincular el pan como su cuerpo y el vino como su sangre, está hablando de una representación de los elementos de la tierra que se toman de acá del cosmos, del cual nosotros fuimos tomados como seres humanos. Entonces, ¿bebió Jesús vino? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. ¿Bebió Jesús vino? ¿Qué significa vino nuevo en la Biblia? ¿Qué significa odre viejo y odre nuevo? Dice aquí, el vino nuevo es el Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación anunciada por Jesucristo en palabra y hecho tanto como en su misma persona. Ciertamente el Evangelio no es solamente palabra, sino también acciones, demostración de poder, demostración del sacrificio vivo y poner nuestra vida en sacrificio por causa del llamamiento de Dios en nuestra vida, como sucedió con los apóstoles. El vino como bebida energizante o espiritual. El vino como bebida energizante o espiritual. Estas son opiniones muy propias y muy personales mías. Yo digo que una copa de vino para fines terapéuticos, recreativos, para relajamiento o para una reunión, así como tú tomas una taza de café, no es malo. Eso es algo muy personal. Yo creo que una copa de vino te hace más audaz. El gran problema es tomarse más de una copa de vino con otros fines que no es el diseñado, como dije aquí anteriormente. Yo entiendo que la mente y el cuerpo se relajan. Para mí no es pecado, no sé para otro. Lo que sí es pecado es embriagarse, así como dice la Sagrada Escritura, y perder tu dominio propio y tu conciencia, abusando de tu cuerpo y ofender a los demás, muchas veces haciendo el ridículo. Hay un tipo de vino sin alcohol, como muchos lo conocen, que se vende en las tiendas. Es el vino seco, como comúnmente le llamamos. Este vino, según algunos, no tiene alcohol o no tiene tanto grado de alcohol. El uso abusivo del alcohol es donde radica el problema. Para mí, el uso abusivo del alcohol es donde radica el problema. De hecho, la propia droga es utilizada para fines medicinales y curativos en el ser humano. El problema está en el uso abusivo e inapropiado que el hombre le da. Todo esto viene de la naturaleza, señores. Y por lo que entiendo, el hombre envuelto en su pecado ha corrompido
y ha utilizado los elementos de la tierra, ha utilizado el fruto de la tierra para corromperla, para corromperse a sí mismo. Dije que hay un tipo de vino sin alcohol que se utiliza en las reuniones de las altas alcurnias, y el uso abusivo del alcohol es donde radica el problema. Convencido de esto, entonces, de que el vino es un don de Dios, los autores sagrados describen incluso hasta la prosperidad en términos de abundancia de trigo y mosto. También se habla de que se requería el diezmo del vino, en Deuteronomio 12:17, y prescribían también para esto ciertas ofrendas de libaciones de vino. Entonces, a partir de ahí, y de esto que le terminamos de dar lectura en el contexto histórico, según el proverbio que dice que el vino es escarnecedor, esto habla de la falta de dominio, control de sí mismo por causa del uso abusivo del vino. Hacer burla, hacer el ridículo, murmurar, criticar y perder tu control, llegando a pecar con tus labios de los demás, injuriar, insultar y ridiculizar. Pero vamos a seguir analizando el texto base que dimos lectura. Vemos acá que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando a los presentes en aquella fiesta? ¿Qué era lo que Jesús le estaba enseñando con aquella metáfora? Aquí vimos las diferentes acepciones o conceptos de lo que es el contexto histórico. Dice que Jesús le dice, aún no haya venido mi hora, ¿qué tiene conmigo, mujer? ¿Por qué Jesús le dice esto a su madre? ¿Por qué Jesús le dice esto a su madre? La conversión del agua en vino va más allá de nuestra propia concepción humana. Era una manifestación de la gloria de Dios. Jesús lo que le estaba diciendo a aquellos hombres en aquella fiesta era, ciertamente ustedes han bebido, ustedes han entrado en deleite con el mismo producto de la tierra. Ustedes han pensado que pueden deleitarse a sí mismos, pero ciertamente yo me voy a la Biblia en el Salmo 37 verso 4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el gozo, la satisfacción que el hombre puede desear y saciar en su interior no depende de todos los recursos que pueda hacer o utilizar para saciar eso, sino de Dios, que fue quien lo creó, lo diseñó y le dio la vida. El autor de la vida que estaba en medio de ellos, Lebra, Kendar, Ebrasaya, le hizo un milagro de la manifestación sobrenatural del poder de Dios y le estaba diciendo, yo soy el vino, y yo soy Abra, Kendar, Ebrasaya, el sacrificio que a mí me han enviado, y yo estoy haciendo el sacrificio, haré el sacrificio para que ustedes puedan recibir ese gozo y esa paz que solo mi Padre le puede dar. De manera que los códigos secretos del último vino están identificados en este pasaje bíblico que terminamos de dar lectura, cuando Jesús dejó para los últimos tiempos, Dios dejó para los últimos tiempos la gran manifestación de su gloria extrema. Dios ha dejado la manifestación de su gloria para los últimos tiempos. La gloria que nosotros experimentaremos hoy será una gloria mayor que la primera. Porque así como en aquel momento Jesús le hizo una demostración de su poder sobrenatural que ha sido otorgado por el Padre para que ellos viesen que Jesús era el autor y el dador de la vida y que solamente Él podía satisfacer el deseo que ellos tenían en su corazón de placer y de gozo en Derebracanda eterno. Entonces así mismo Dios ha dejado para su último momento la gran manifestación de su gloria de manera aún más elevada. Por tanto, Dios, la revelación de los códigos secretos del último vino implica la revelación del la última manifestación que traerá gozo a la familia, la última revelación de la palabra, la última revelación de la manifestación y el poder sublime de Dios que traerá satisfacción
al corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, así como Dios le dijo en cuanto a la revelación que se escribió cuando el profeta Elías fue levantado, que hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Asimismo, en estos tiempos Dios traerá una revelación que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Será restaurada la familia, los matrimonios, entre Bracamba de Brasa y aún las sociedades que se dejen dirigir por él, porque el Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, Dios está esperando que el pueblo de él, el que le sirve, se humille. Y cuando el pueblo de él se humille, entonces Dios hará el cambio en el resto de las sociedades a las cuales ellos han sido plantados para que lleven fruto a tiempo y fuera de tiempo, para que ellos sean ejemplo, así como el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, la revelación de los códigos secretos del último vino se está refiriendo a la última cosecha. La revelación de los códigos secretos del último vino se está refiriendo a la última gran fiesta. La revelación de los códigos secretos del último vino se está refiriendo a la última revelación de la palabra de Bracayanda de Barasaya, jamás visto en la tierra. La revelación de los códigos secretos del último vino se está refiriendo a las señales, maravillas y prodigios que Dios hará a través de su poder, a través de sus hijos que ha escogido en este tiempo. La revelación de los códigos secretos del último vino se está refiriendo a que el Señor va a andar en Bracayanda de Barasaya, a hacer llover su gloria a través de su poder en las naciones, a través de su Espíritu Santo. Y para ello Él está levantando una nueva generación que son las que marcarán un antes y un después. La revelación de los códigos secretos. La revelación de los códigos secretos del último vino. El último vino. El último vino. El último vino. La última gran fiesta. La última gran manifestación del poder sobrenatural de Dios sobre la tierra. Y luego a partir de ahí, en de Bracam de la Brasella, su espíritu será levantado. Así como en de Bracam levantará su iglesia, así mismo va a haber una ausencia de su presencia en la tierra y entonces comenzará el gran juicio para todas las naciones. Una vez que Él se levante la iglesia, entonces vendrá el gran juicio para las naciones. Revelación de los códigos secretos del último vino, la última gran fiesta. El último vino, señores. El último vino. Todo hombre deja el buen vino, sirve el buen vino delante. Endre, Bracanda, como Dios le dijo al esposo. Como los servidores le dijeron al esposo. El esposo, Endre, Bracanda, no tenía vino, el vino lo proporcionó Jesús. Él no tenía vino, Andra, Bracanda, Arasaya. Nosotros no tenemos vino, pero el vino quien lo trae Jesús. El milagro lo trae Jesús. La manifestación del poder lo hace Jesús. El que desata los códigos secretos, el que desata sus milagros, sus maravillas, sus prodigios y milagros a favor de su pueblo, Endre Bracanda en este tiempo es Jesús. No es ningún hombre. La profecía traída por Edre Bracanda de Brasaya, el poder sobrenatural de Dios. Edre Bracanda es el cumplimiento de la profecía. El último vino, la última cosecha. El último gozo, la última gran fiesta. Es la palabra que Dios nos permitió traer acá. La revelación de los códigos secretos del último vino. Revelación de los códigos secretos del último vino. Prepárate para que entre a la gran fiesta, de esta última gran fiesta, con esta manifestación de gloria que viene a la iglesia. El espíritu y la esposa. El espíritu y la iglesia dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. Y yo estoy a la puerta. Hoy yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Para que venga de la presencia de Dios el tiempo de paz, de refrigerio y de gozo, de expansión, de crecimiento, de satisfacción y de redención a tu vida. Quiero orar por ti en esta hora. Tú que me estás viendo, vas a ver este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo delante de tu presencia por cada una de las personas que van a ver este video a través de las redes sociales, para que puedan ser impactados por el poder de tu Espíritu Santo y entiendan qué es lo que real efectivamente le da satisfacción y gozo en su interior, para que puedan ser despertados, para que puedan ser llenados de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que aprendan lo que significan los secretos que tú tienes reservados para este tiempo, para que ellos se despierten y se levanten y puedan entrar a la gran fiesta, a la gran manifestación de tus milagros, maravillas, señales y prodigios.
En el nombre de Jesús. Están en tu mano, Señor. Gracias, Señor. Será hasta una próxima entrega. Mi canal es tu primer canal oficial en YouTube. Suscríbete. Shalom.